Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan por aquí? Sí, te escuchamos, Andrea. Hola Andrea, Hola, un gusto por aquí saludarles en este día en que nos volvemos a encontrar, la comunidad de latinas, pues para seguir con nuestro espacio de bootcamp, darles la bienvenida. Gracias por la puntualidad. Bueno, ya en este momento estamos 33 personas en la sala y bueno, sigue llegando gente al espacio. Así que bueno, creo que no vamos a esperar más para comenzar y luego pues quienes vayan llegando se van uniendo al espacio. Les voy a compartir la presentación de hoy. Me dicen si la ven, porfa. Yo sí la veo, Andrea. Ok. yo no. Sí. Claro, grabando. Bueno, entonces ya estamos en el cuarto encuentro, la cuarta sesión de este bootcamp de incidencia que se llama Conectando las acciones locales con espacios de incidencia global. La sesión de hoy es la número 4, como les comentaba, que tiene por nombre A dónde nos llevan los esfuerzos colectivos. Y para comenzar con este espacio, pues les vamos a presentar a quien nos va a acompañar y facilitar el espacio el día de hoy, que es nuestra compañera Natalia Mercado. Natalia Mercado Salazar, ella es licenciada en Relaciones Internacionales con una especialidad en Desarrollo Internacional. Actualmente trabaja acompañando a niños y jóvenes migrantes y refugiados en Canadá desde un enfoque comunitario y humano. Le interesa crear espacios de diálogo y colaboración y seguir involucrándose en temas de acción climática, justicia social y alianzas regionales. Así que sin más preámbulo, les vamos a dejar en este espacio con nuestra facilitadora del día de hoy, Natalia. Bienvenida a este espacio. Te escuchamos. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Eh, Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este momento de su tarde, día, mañana, noche con nosotros. Eh, Como dijo Andrea, hoy vamos a estar hablando sobre una pregunta muy grande, pero que también es muy necesaria, que es ¿a dónde nos llevan los esfuerzos colectivos? Y no sé si más gente se va a estar uniendo, pero para calentar motores, para conectar, para empezar a desempolvar el chat, que veo que ya empezaron a desempolvarlo, me encanta. Voy a poner una pregunta para romper el hielo, que está muy conectada al tema que vamos a hablar hoy. Denme un momentito, la comparto. No sé por qué mi letra sale en negro de mi lado, no sé si lo ven bien. Espero haya salido bien en el chat. Confirmen si no. La pregunta dice, ¿desde qué territorios nos acompañan y qué problemática ambiental o social sienten más presente en sus comunidades? No tienen que poner un párrafo largo, puede ser una frase, una palabra, nada más para empezar a conectar y a identificarnos entre nosotras. Y bueno, como les dijo Andrea, mi nombre es Natalia. Para mí es muy bonito estar compartiendo esta sesión con ustedes. Como les comentaba Andrea, yo trabajo en Canadá como representante de menores refugiados, pero siempre tiene una gran pasión por temas ambientales, desarrollo sostenible y prácticas de agricultura sostenible. Yo el día de hoy voy a hablar desde mi experiencia trabajando con jóvenes, con migración, como migrante, yo, derechos humanos y organización comunitaria. Y aunque yo sé que mi camino no ha sido exclusivamente desde el activismo ambiental, sí me interesa mucho cómo las luchas sociales, territoriales, climáticas y especialmente feministas se conectan, ¿no? Andrea, ¿puedes pasar a la siguiente slide? Gracias. Antes de empezar el tema duro del día de hoy, quiero hacer un reconocimiento del territorio, eh, porque sé que no me encuentro en mi tierra natal. Me estoy conectando desde Toronto, Ontario, territorio tradicional de varias primeras naciones, incluyendo los pueblos Anishinaabe, Haudenosaunee y Wendat.
Y también quiero reconocer mis raíces en Yucatán, México, territorio del pueblo maya, y agradecer obviamente a los distintos territorios desde donde cada uno de ustedes se conecta el día de hoy, a lo largo de América Latina y si hay alguien del Caribe también, porque creo que esta conversación que vamos a tener hoy sobre esfuerzos colectivos, agendas regionales, está muy conectado a esa invitación que nos hace a reconocer nuestra relación con la tierra y nuestra relación con nuestras comunidades y el territorio. Puedes pasar a la siguiente slide, Andrea. Gracias. Muy bien. Hoy vamos a estar hablando de la crisis climática como desde la perspectiva de un problema sistémico, cómo lo colectivo es una estrategia política o algo más. Y me encanta cómo voy a utilizar el concepto de ecofeminismo latinoamericano en específico como pegamento para empezar a hablar de la incidencia global desde lo local y al final las alianzas sur-sur. ¿Vale? Puedes pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, esta es la pregunta que nos estamos haciendo desde el principio. ¿A dónde nos llevan los esfuerzos colectivos? La respuesta sencilla y muy obvia es que si trabajamos juntos, construimos agendas regionales y como resultado podemos crear alianzas y cooperación internacional entre países y en este caso sur-sur de América Latina. Pero obviamente la respuesta va más allá de esa simple frase. Creo que muchas veces hablamos de la crisis climática como si fuera solamente un problema ambiental, pero realmente tiene que ver con temas de justicia, tiene que ver con temas de desigualdad, de falta de cuidado de los territorios, con olas de migración, comunidad, el sentido, el valor de la comunidad y las luchas de poder. El objetivo de esta sesión y con lo que quiero abrir, quiero generar un espacio para que conectemos nuestras experiencias locales y empecemos a pensar cómo esas experiencias locales se pueden convertir en agendas regionales, ¿no? No venimos, eso sí, no venimos a encontrar respuestas perfectas porque no las hay. Y desde el principio quiero que todos nos sintamos cómodos expresándonos, porque sé que todos venimos de eh, situaciones y contextos diferentes. Muchos hablamos desde nuestro contexto activista o de organizaciones comunitarias, otros vamos a hablar desde nuestro contexto académico, periodístico, pero parte de este tema es ponerle valor a cada opinión, porque nos vamos a dar cuenta cómo eso genera mucha conexión, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente slide. Gracias. Eh, Aquí quiero abrir un poquito. Vamos a empezar a reflexionar para conectar con el tema, porque sé que tal vez venimos de la escuela, del trabajo, de nuestras actividades del día a día, pero estas son preguntas de reflexión más eh, que digan una respuesta automática, ¿no? ¿Cómo se conectan nuestras luchas? ¿Qué retos compartimos en América Latina? ¿Qué alianzas necesitamos construir o fortalecer? ¿Y cómo podemos amplificar nuestra incidencia cuando dejamos de actuar de manera aislada? Em, una idea que nos va a acompañar durante esta sesión es que las problemáticas que vivimos no son aisladas y nuestras respuestas, por lo tanto, no tienen que ser respuestas aisladas, ¿no? Muchas comunidades en América Latina enfrentan retos distintos, pero también que están profundamente conectados. Entonces, si los problemas están conectados, nuestras estrategias también pueden estar conectadas. Y ahí es donde entran los conceptos de alianzas, articulación regional, la creación de agendas regionales y obviamente la cooperación sur-sur entre países. Eh, para construir, para empezar a construir este concepto de esfuerzos colectivos, eh, les voy a poner una preguntita en el chat. Pueden abrir su micrófono, pueden contestarlo en el chat. Estoy viendo igual sus comentarios. Veo Bogotá, México, Salvador. Bueno, bienvenidas a todas, me encanta. Les voy a poner esta pregunta. Si quieren abrir su micrófono, están invitados a hacerlo. Si no, pueden poner en el chat, ¿vale?
¿Qué palabra les viene a la mente cuando escuchan esfuerzo colectivo? Ok, veo amigas, cuidados. Sí, yo igual. Cuando pienso en esfuerzos colectivos, lo primero que se me viene es comunidad, red, em, apoyo, organización, responsabilidad, unión. Ok, trabajo en equipo, me encanta. Ok, ok, me gusta mucho porque justamente eso nos muestra que lo colectivo no es solamente una estrategia política, también es una forma de sostenernos como comunidad, como red. Nos demuestra que son formas de aprender de nosotras mismas, de protegernos muchas veces y, ¿por qué no? Tal vez empezar a imaginar un futuro diferente al que factores externos nos plantearon, ¿no? Andrea, puedes pasar a la siguiente slide. Gracias. Bueno, antes de pasar a la crisis climática, nada más, antes de que se me olvide, en esta parte, en esta primera parte que platicamos, quiero que se lleven la idea de que lo local sí importa, las experiencias de cada territorio importan, pero cuando estas experiencias se conectan con otras, pueden transformarse en una fuerza colectiva, ¿no? Se pueden transformar en agendas comunes y, como resultado, una mayor capacidad de incidencia. Bueno, ahora, creo que es muy importante detenernos un momento en el contexto que compartimos y no podemos hablar de la crisis climática sin conectarla con las desigualdades que vivimos en nuestros territorios. Estamos conscientes que actualmente vivimos a nivel global una crisis sistémica que está compuesta de muchas mini crisis, vamos a llamarles así, ¿no? Y una de esas crisis es la crisis climática que estamos viviendo. Em, Eso nos hace reconocer y saber que la crisis climática no ocurre en un vacío. Normalmente sus impactos suelen ser mucho más fuertes en comunidades donde ya existen desigualdades sociales, donde ya existen desigualdades económicas, territoriales, em, y mientras las grandes industrias, perdón, países que históricamente han generado más emisiones, han contaminado más, muchas veces en estos casos son los pueblos indígenas, son los grupos de mujeres, eh, son los sectores que ya están empobrecidos quienes enfrentan las primeras sequías, las inundaciones, los incendios, la contaminación eh, y como resultado los desplazamientos forzados, ¿no? Y aquí aparece una idea muy importante que es que la crisis climática no afecta a todas las personas de la misma manera y sí hay comunidades que han contribuido muchísimo menos al cambio climático, pero viven impactos muchísimo más fuertes. Entonces aquí en la pantalla pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Comunidades indígenas desplazadas como efecto de esto, territorios afectados por minería y el extractivismo, zonas rurales con acceso limitado al agua, defensoras ambientales criminalizadas o violentadas, comunidades costeras afectadas por fenómenos extremos, personas obligadas a migrar por crisis ambientales o económicas. Em, la realidad es que en Latinoamérica la crisis climática solamente profundiza problemas ya existentes, como lo es la pobreza, como es el acceso desigual a los recursos. Eso solo genera muchísima más violencia y hace más visible otro problema, que obviamente no me voy por allá, pero la falta de protección estatal y a veces la indiferencia de los gobiernos de meter la mano para solucionar muchos de los problemas que enfrentamos. Em, por eso, cuando hablamos del cambio climático en Latinoamérica, también implica hablar de justicia social, de derechos humanos, especialmente de quienes tienen el poder de decidir sobre los territorios, sobre los recursos naturales, ¿no? Puedes cambiar la slide, Andrea. Ok. Y bueno, no podemos
no hablar de la crisis climática y la desigualdad sin mencionar la justicia climática. Em, la justicia climática lo que sugiere precisamente es buscar respuestas a estas desigualdades que estamos enfrentando, porque reconocemos que la crisis climática no es solamente un problema ambiental, sino también es un problema social, es un problema político. Y lo que hace la justicia climática es que empieza a cuestionarnos y empieza a buscar soluciones climáticas que sean tanto equitativas eh, y también que las comunidades que están siendo afectadas por eso, aunque sean las que menos responsables y menos contaminación generen, tengan un espacio para hablar, tengan voz, tengan protección, em, empiecen a tener más acceso a recursos para adaptarse y especialmente para tener una vida digna. Es cierto que en América Latina la justicia climática también implica defender los territorios y los saberes comunitarios. 2 semanas, creo que 2 semanas atrás, hablábamos de la importancia de los saberes comunitarios y en esta sesión tienen un espacio muy especial porque está muy conectado con los esfuerzos colectivos, las alianzas regionales. Em, igual la justicia climática nos empieza a cuestionar, ¿no? Nos dice, ¿quiénes son los más afectados? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes tienen acceso a protección y a recursos? ¿Y quiénes han cargado históricamente con las consecuencias de estos cambios? Porque la verdad es que no todas las comunidades tienen el mismo nivel de protección frente a la crisis climática. Y muchas de las comunidades más vulnerabilizadas son precisamente las que han sacrificado sus vidas incluso por proteger esos territorios, por proteger la biodiversidad y los recursos por generaciones. Y también cuando hablamos de crisis climática como un problema sistémico, me gustaría tocar el tema del extractivismo en Latinoamérica, porque creo que es una problemática y un desafío a la que nos enfrentamos muchos países. Es un problema que atraviesa América Latina. Eh, muchos territorios están siguiendo siendo explotados principalmente para extraer recursos y muchas veces en nombre del desarrollo o del crecimiento económico. Em, y es por eso que el extractivismo se conecta tanto con la crisis climática, porque es uno de los modelos que ha perpetuado modelos económicos que impulsan la explotación de los territorios, una explotación intensiva de la naturaleza, y solamente para beneficiar a los mercados globales y a las grandes corporaciones que ni siquiera son de nuestros territorios, muchas veces son del norte global. Y estas actividades, ya saben, varían desde la minería, la extracción del petróleo, los monocultivos, la deforestación. Y sí, todas estas actividades generan grandes impactos, tanto contaminando como destruyendo ecosistemas, desplazando comunidades. eh, y más que nada lo que hacen es seguir profundizando desigualdades sociales que ya existen en esos territorios. Entonces, cuando hablamos de la crisis climática como un problema sistémico, entendemos que no solo se trata de estrategias individuales en los territorios o en las comunidades, sino que nos tenemos que empezar a cuestionar las estructuras tal vez económicas y políticas que priorizan la ganancia sobre la vida, sobre los territorios y, más importante, sobre el bienestar colectivo. Y yo creo que desde esta perspectiva, la justicia climática también implica repensar el modelo extractivista en el que vivimos hoy y empezar a construir desde ahí alternativas sostenibles desde lo local. Em, y bueno, justamente porque muchos de esos problemas, como estamos viendo, extractivismo, desplazamiento, violencia territorial, racismo ambiental, desigualdad, crisis hídrica, son problemas que no solo pasan en un país, se repiten en distintos territorios. Y por eso empiezan a surgir cuestionamientos colectivos también.
cómo tú te enfrentaste, no sé, Bolivia, cómo tú te enfrentaste a los incendios. Tú, México, cómo tú te estás enfrentando a la crisis hídrica. Cómo dejamos de enfrentar estas problemáticas de manera aislada. Y desde ahí empezamos a hacer una lluvia de ideas, ¿no? Para empezar a construir respuestas regionales para resolver problemas que también son regionales. Entonces, más que ver la crisis climática solamente como una emergencia ambiental, podemos empezar a verla también como una oportunidad para repensar nuestras relaciones entre territorios, entre comunidades, pero también entre nosotras. Y Andrea, ya puedes cambiar la slide. Gracias. Bueno, y aquí no me voy a profundizar mucho en este tema porque ya sé que hemos hablado de esto, todos lo conocemos. Em, pero sí creo que es muy importante mencionarlo cuando hablamos de esfuerzos colectivos y de agendas regionales, em, porque el ecofeminismo latinoamericano nos habla así de defender el territorio y eso significa que también estamos defendiendo la vida, pero creo que el ecofeminismo latinoamericano tiene características muy particulares. No se trata solamente de la relación mujer-naturaleza, sino que también se conecta con el concepto de agendas regionales, las alianzas colectivas, porque propone que la defensa del territorio, la defensa de la vida, la defensa del medio ambiente no puede hacerse de manera individual ni aislada. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva del ecofeminismo, las luchas ambientales están profundamente unidas a las luchas de los derechos humanos, de la justicia social y la cooperación entre comunidades, también entre movimientos y en otro nivel ya entre países del sur global. Y por esto es que las alianzas regionales y la cooperación sur-sur se vuelven no solo importantes, sino se vuelven herramientas clave para compartir tanto saberes comunitarios como generar resistencia en muchos casos y también empezar a buscar alternativas frente a la crisis climática y a los modelos extractivistas que están desgastando nuestros territorios. Muchas comunidades y muchos movimientos ecofeministas latinoamericanos entienden que el territorio no es solamente el espacio físico que habitamos, no es solo lo que vemos, sino que el territorio es un concepto que trasciende, ¿no? Sabemos que si lo vemos desde la visión del ecofeminismo latinoamericano, el territorio es parte de mi identidad, el territorio es parte de mi cultura, de mi historia, es donde se dan las relaciones comunitarias, es donde viven diversas formas de vida y claramente también es donde se da mi vínculo con la tierra. Y de ahí es que nace el concepto de cuerpo-territorio, que esto también lo vimos semanas pasadas, pero igual quiero que se den cuenta cómo hemos estado conectando diferentes temas, yendo desde lo local hacia lo global. Em, yo creo que lo que hace el ecofeminismo latinoamericano en este tema es que nos recuerda que somos interdependientes, que dependemos de otras personas, de otras comunidades, de otros territorios para sostener la vida. Y este concepto de cuerpo-territorio viene de tiempos ancestrales, tiempos en donde no existían los mapas, en donde no existían las fronteras, en donde no existían las divisiones de países, y se entendía claramente que para que yo tuviera alimento, para que yo tuviera sustento, necesitaba conectar con mi vecino, con la comunidad que estaba a kilómetros de mí, para poder perpetuar la vida, ¿no? Y bueno, creo que esto conecta mucho con la idea de esfuerzos colectivos, porque cuando hablamos de las alianzas o la articulación regional, no estamos hablando solamente de estrategias políticas, también estamos hablando de cuidado entre personas, de sustentabilidad y del valor de la comunidad. Y creo que esto es muy importante porque cuando hablamos de agendas regionales, por ejemplo, muchas veces la solución
de las problemáticas climáticas globales se diseñan desde contextos lejanos, desde contextos distintos a los nuestros. Entonces, lo que el ecofeminismo latinoamericano hace, perdón, es invitarnos a reconocer qué conocimientos ya existen en nuestro territorio y desde ese punto empezar a construir respuestas desde nuestras propias realidades, no con los lentes de ahí lejos, de ahí afuera. Em, entonces, más que entender el ecofeminismo solamente como una corriente teórica, podemos verlo también como una forma de imaginar relaciones mucho más justas, ¿no? El ecofeminismo latinoamericano lo que hace es proponer relaciones horizontales que reconoce que son independientes, donde ambas partes dan y ambas partes reciben. Ya le puedes cambiar a la slide, Andrea. Gracias. ¿Qué se hace cuando tu casa arde en llamas? Bueno, como ya vieron, vamos a ver un videíto. Creo que es un ejemplo muy bueno ¿Qué se hace cuando tu casa arde? de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver un video de una cumbre que se hizo en Perú a principios de este año, en febrero, si no me equivoco. Y es un ejemplo de el ecofeminismo latinoamericano. Habla también de la crisis climática como un sistema, como una crisis sistémica, perdón. Y es un ejemplo de alianzas y de cooperación. En esta cumbre, creo que entre 80, más de 80 lideresas indígenas, aliados, sociedad civil, prensa, academia, se juntaron en Perú y de esta cumbre se concentraron y se concretaron 25 colaboraciones más o menos entre organizaciones indígenas, pero también sociedad civil, pero también prensa y organismos internacionales. Entonces, vamos a ver el video. ¿Qué se hace cuando tu casa arde en llamas? Tiran a tus hermanos. ¿Qué se hace cuando tu casa arde en llamas? Tiran a tus hermanos y Dame un momento que estoy tratando de retrocederlo para que no se active. ¿qué se hace cuando tu casa arde en llamas? Tiran a tus hermanos y mineros, taladores, invasores atacan tu territorio. Nuestro territorio nos pertenece a nosotros. Es mi vida. El narcotráfico, la tala ilegal. La minería, la petrolera. ¿Eso se va a permitir? Pues mujeres ashánicas, guaranis, shipibas, yaguas, machiguengas, yanechas y yines de la Amazonía de Perú y Ecuador decidieron reunirse prestas a cuestionar absolutamente todo para compartir sus estrategias de protección de la Amazonía y de sus vidas. No hemos recibido apoyo del Estado. Un Estado se olvida que nosotros existimos y saca leyes en contra de nosotros, por ejemplo la ley antiforestal. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a extinguirnos? Nos quieren extintos, fue lo primero que me dijo Stani, quien vio con sus propios ojos cómo mineros invadían su territorio. Se atrevió a increparlos por ocultarse cobardemente detrás de tecnicismos legales y ante sus respuestas cínicas los obligó a beber un poco del agua turbia que envenenaban a su paso. Estas mujeres no solo han sido y son la primera línea de defensa contra los invasores, sino que no comulgan con el modelo
modelo de modernidad que se propone desde las ciudades. Sencillamente no están interesadas. Su anhelo es bastante más sofisticado. Quieren vivir en paz en su Amazonía sin fronteras. El territorio que desde hace siglos las conecta con su espiritualidad, la memoria de sus ancestros y la biodiversidad que es fuente de sustento sostenible y opera como mercado, hospital y ferretería. Nuestro territorio es la vida, nuestros mercados, nuestras farmacias, nuestra gimnasia, nuestras ferreterías. Y eso no queremos que nos destruya. La Amazonía es mi vida, es mi hogar, es la voz de mis abuelos. Resulta lamentable la mezquindad con la que se las excluye de las tomas de decisiones, cuando tradicionalmente han sido pilares indispensables en el progreso de sus pueblos, trabajando desde la infancia en joyería y cerámica hasta la vejez como sabias, curanderas y parteras, activando las economías de sus comunidades para conservar independencia y proveer a sus familias de educación y medios de vida, velando también por los derechos de sus hermanos en situación de aislamiento o contacto inicial y negándose a aceptar que la violencia sea la normalidad. A veces la familia no te apoya, a veces los hombres siempre dicen, no, esa mujer no sabe, ella no puede, pero yo he demostrado que sí se puede. Aunque dominar las tecnologías de monitoreo y vigilancia de su territorio son un paso importante en su lucha, los drones no bastan si todavía muchas veces los reclamos deben hacerse en privado, con estricta disciplina y sonriendo porque comprenden mejor que nadie que construir puentes de negociación es lo más importante para lograr justicia para sus pueblos, incluso si son conscientes de que sus vidas pueden ser vendidas por petróleo y minería. Las mujeres amazónicas, no solamente indígenas, campesinas, ya tienen cáncer. El río está contaminado, los peces están contaminados. Nosotros hemos mantenido esta selva no solamente para el territorio indígena, sino es para la humanidad y el mundo. Nosotros defendemos el territorio para nuestras futuras generaciones. Queda claro que nunca se entenderá la verdadera potencia de la sostenibilidad. Solo es entendida por unos pocos y discutida únicamente en inglés o español. Que sin el liderazgo de las mujeres indígenas en toda su diversidad, simplemente no hay territorio. Nuestro territorio es la vida. Estamos unidas con un solo objetivo. Nosotros estamos aquí en el Perú antes que el Perú existiera. A las mujeres indígenas que luchemos por nuestro territorio. Gracias, Andrea. Bueno, espero les haya gustado el video. La verdad, yo lo vi y aprendí mucho, aprendí muchísimo. Haciendo esta presentación aprendí mucho, pero creo que este ejemplo me atrapó muchísimo porque nos recuerda que las luchas ambientales en América Latina no solamente se tratan sobre proteger recursos naturales, también es sobre defender la vida, ¿no? También es sobre defender nuestro territorio, defender la memoria de nuestras comunidades. Y creo que algo muy poderoso de las mujeres amazónicas es cómo muestran que la organización colectiva puede convertirse en una forma de resistencia frente a problemas que muchas veces parecen demasiado grandes o demasiado imposibles de enfrentar para enfrentarlas en conjunto, ¿no? Nos invitan, sus luchas en el video creo que nos invitan a pensar cómo el cuidado, la defensoría del territorio, las alianzas entre las comunidades pueden convertirse en incidencia y como resultado en una transformación regional también, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de por qué son necesarias las alianzas, ¿no? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué las necesitamos? Yo creo que cuando hablamos de articulación regional, cuando hablamos de construir agendas regionales, son necesarias estas alianzas porque la crisis climática y el gran problema del extractivismo no afectan únicamente a un país, como les decía. Atraviesan América Latina de manera que nos conectan a todas. Y tanto los problemas de deforestación, de la minería, desplazamientos, explotación de territorios en general, todas estas problemáticas, sus causas son globales. Pero las consecuencias son compartidas y se quedan en nuestra región, en nuestros territorios. Por eso creo que es tan importante que los movimientos sociales, las organizaciones, las comunidades en general necesitan trabajar en conjunto, necesitan trabajar en alianzas
porque así se fortalece la capacidad de resistencia, la capacidad de incidencia política también, y así se crean alternativas de soluciones. Em, Creo que lo que las agendas regionales nos permiten, Andrea, creo que ya puedes pasar a la siguiente. Me emocioné hablando. Perdón. Ahí estamos. Sí, creo que lo que las agendas regionales nos permiten es unir voces, es compartir estrategias, es construir soluciones desde realidades y desde saberes comunitarios latinoamericanos, en lugar de seguir dependiendo únicamente de respuestas que están externas a nuestras realidades o enfocarnos en lo individual, ¿no? Muchos de los conflictos ambientales y sociales que vivimos en América Latina están muy conectados con las dinámicas globales, con los mercados internacionales, con las crisis económicas, con las realidades políticas. La política internacional influye un montón y también está conectado con la historia y el colonialismo en nuestras regiones. Entonces, cuando hablamos de la crisis climática en Latinoamérica, también estamos hablando de relaciones globales de poder. Y algo muy importante es que muchas de estas decisiones relacionadas con el clima, relacionadas con el desarrollo, con la economía global, se siguen tomando en espacios donde no todas las voces tienen el mismo nivel de representación. Ya sea en cumbres internacionales, ya sea en negociaciones climáticas, en instituciones multilaterales como la ONU. Muchas comunidades viven directamente estos impactos de la crisis climática, eh, y todavía enfrentan barreras grandes para acceder a estos espacios de decisión. Y yo creo que eso nos genera igual una pregunta importante, que es, ¿quién realmente tiene el poder de definir cuáles son las soluciones climáticas legítimas? ¿No? Em, Creo que ya le puedes cambiar a la siguiente, Andrea. Perdón, yo empiezo con mi discurso y mira, me voy. Gracias. Ok. Bueno, justamente aquí es donde aparecen las alianzas sur-sur y por eso adquieren tanta importancia, porque no se trata solamente de la colaboración entre países, entre movimientos, también se trata de construir, uno, autonomía política en las comunidades; dos, generar intercambio horizontal, como nos propone el ecofeminismo latinoamericano; tres, mantener y crecer la solidaridad regional, que a veces estamos tan clavados en nuestros problemas que no vemos lo que está pasando en el vecino de al lado; y también incrementar la capacidad colectiva de incidencia. Y creo que lo importante de las alianzas sur-sur también es que los territorios eh, del sur global no solamente son espacios afectados por la crisis climática, también son espacios donde hay conocimiento, donde hay organización comunitaria, donde se genera resistencia y donde hay un sinfín de propuestas que no se están visibilizando ni escuchando. Muchas veces las soluciones climáticas globales continúan diseñándose desde afuera, desde perspectivas del norte global, y por eso no siempre se comprenden completamente tanto las realidades históricas como las realidades territoriales, culturales y sociales de América Latina. Y por lo tanto, eso puede generar respuestas que están sumamente desconectadas con las comunidades locales, ¿no? Entonces, bueno, fortalecer estas alianzas regionales sur-sur puede ser una forma de construir respuestas desde nuestras propias experiencias, compartir estrategias. Chicas, si me trabo, una disculpa. La mitad de mi día la paso hablando inglés y esto es una vergüenza. Mi español se complica. Pero bueno, tengan paciencia. Sí, donde compartimos también estrategias entre territorios. Y de esta manera también creo que podemos evitar seguir dependiendo únicamente de modelos extranjeros
o foráneos que nos implantan un futuro o nos ponen a imaginar un futuro que no es compatible con el que nosotros realmente podemos crear. Y bueno, aquí es donde se conectan también el concepto de agendas regionales, ¿no? Una agenda regional sí es un documento con objetivos conjuntos. Estás bien ahí, Andrea, no te preocupes. Ahí seguimos. Ah, no, gracias, perdóname la vida. Perdón, me emociono hablando. Em, las agendas regionales no significa pensar igual, no significa que todos tenemos que tener la misma problemática al mismo tiempo de la misma manera. No, significa que hay problemas que se comparten desde perspectivas diferentes, que nos sirven para generar objetivos en común y por lo tanto nos ayudan a generar estrategias colectivas, ¿no? Algunos ejemplos, les pongo ahí en pantalla, son problemas que conocemos que se repiten en diferentes países. La defensa de defensores ambientales, la justicia climática, la protección territorial, el acceso al agua y la transición energética justa también. Em, son temas que compartimos y que atraviesan América Latina. Y algo muy importante es que cuando estas luchas, estas problemáticas, se empiezan a articular de manera regional, también empiezan a aumentar su capacidad de incidencia. Porque lamentablemente una comunidad aislada muchas veces es fácilmente ignorada cuando alza la voz, pero cuando distintos movimientos, distintos territorios, organizaciones logran conectarse, ahora sí le puedes cambiar, Andrea. Gracias. Em, generan 4 cosas que es como el step by step, ¿no? Generan presión política, generan visibilizar problemáticas que están siendo ignoradas, influir en políticas públicas para generar cambio y como resultado también ocupar espacios globales de decisión con muchísima más fuerza. Pero, y aquí esta es una opinión muy personal, em, creo que las alianzas no son solamente estratégicas, no son solamente políticas, porque muchas veces también son formas de sostenernos. Em, aquí hablo desde mi experiencia. Yo sé que el activismo puede llegar a ser profundamente agotador, especialmente cuando estamos frente a violencias que son constantes, frente a crisis que son tan grandes como lo es la crisis climática. Em, y lo que hacen las redes regionales y esas alianzas es que también se convierten en espacios donde nos acompañamos, donde aprendemos de nosotras, donde nos damos un poquito de cuidado y amor y donde mantenemos la esperanza colectiva. Ya sé que la esperanza es lo último que muere, pero cuando trabajas en activismo llega un punto en donde sí cansa. Eh, sientes frustración, sientes que tus acciones son pequeñas, pero cuando tenemos espacios como este, como por ejemplo el bootcamp en el que estamos, en general la red de Latinas por el Clima, es un muy buen ejemplo de esto. Entonces, bueno, con lo que quiero que se queden es que las alianzas regionales no significan borrar diferencias entre territorios, significa que podemos reconocer que nuestras luchas sí están conectadas y que quizá nuestra capacidad de transformación también puede fortalecerse cuando dejamos de resistir de manera individual o de manera aislada, ¿no? Ahora sí le puedes cambiar, Andrea. Gracias. Bueno, y ahora les quiero compartir, yo soy muy visual y yo aprendo con videos, entonces yo les comparto videos. Em, este es un ejemplo, probablemente muchas de ustedes lo conocen, están familiarizadas con él, el acuerdo de Escazú, y lo elegí como ejemplo porque muestra muy claramente cómo la articulación regional genera incidencia a nivel global, eh, genera cooperación internacional sur-sur latinoamericana
se enfoca en la protección ambiental y de los defensores del medio ambiente. Y también es un ejemplo de que esto generó una agenda en común. El Acuerdo de Escazú es muy importante en este tema, en este ámbito, porque es el primer acuerdo de Latinoamérica y del Caribe también, que protege y se enfoca en la defensoría de defensores y defensoras ambientales. Y si no me equivoco, también habla un poco sobre el derecho al acceso a la información. Pero este acuerdo no surgió solamente de una sola organización, de un solo país. Fueron años de presión, años de colaboración y de empujar y de incidir colectivamente, tanto entre movimientos como entre organizaciones, hasta que llegó a distintos países de la región. Entonces, bueno, Andrea, échatelo. Ponle play, por favor. ¿Y a vos esto qué te genera? La vida en el planeta está en peligro. Y quienes la defienden, como vos, también. ¡Go! ¿Sabías que América Latina y el Caribe es una de las regiones más peligrosas para activistas ambientales? 3 de cada 4 de los asesinatos de ambientalistas a nivel mundial ocurrieron en nuestra región. Tal fue el caso de Berta Cáceres, una activista ambiental de Honduras que fue asesinada por oponerse abiertamente a un proyecto hidroeléctrico que amenazaba a su comunidad. A pesar de las constantes amenazas de muerte que recibió durante muchísimos años, Berta jamás bajó los brazos. Pero lamentablemente, en marzo de 2016, las amenazas se hicieron realidad y Berta fue asesinada a balazos por un sicario que la fue a buscar a su casa a mitad de la noche. Lo más triste de todo es que, como el caso de Berta, existen muchos más. Demasiados. Tan solo en 2021, de 200 asesinatos de defensores a nivel mundial, 157 fueron en Latinoamérica. This is the worst! Frente a este contexto, en 2012, los estados latinoamericanos se propusieron crear un acuerdo que defienda los derechos de los defensores ambientales. Después de haber sido escrito, revisado, debatido y reescrito por representantes de 24 países y de la sociedad civil durante casi 6 años, el 4 de marzo de 2018 se llegó al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido comúnmente como el Acuerdo de Escazú. ¡Es hermosa! 3 años después entró en vigencia y se convirtió en el primer tratado ambiental propio de la región y el primero en el mundo que habla de los derechos de los defensores de nuestro planeta. El mundo se está sumando a la teta de los latinos. Como es un tratado internacional, es de carácter vinculante para todos los estados partes, lo que significa que todos los países tienen la obligación de cumplirlo. I will be watching you. Pero, ¿de qué habla este tratado que tanto nombramos? No lo sé, tú dime. El Acuerdo de Escazú podría definirse como un tratado de accesos. Acceso a la información ambiental, acceso a la participación pública y acceso a la justicia. ¡Sí! ¡Sí! En palabras simples, el acuerdo propone formas para que toda la información relacionada con temas ambientales traspase las oficinas del Estado y esté al alcance de todas las personas, de manera de que tengamos la posibilidad de participar activamente en la toma de decisiones. Si esta participación termina en un crimen contra un defensor o defensora ambiental, como fue en el caso de Berta, el acuerdo da lugar a que tenga acceso a la justicia como corresponde. Por ser una de las regiones más peligrosas para las y los defensores ambientales, es fundamental que América Latina y el Caribe cuente con un acuerdo regional que garantice sus derechos. ¡Yo soy la ley! No nos olvidemos de que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano. No importa quién seas, dónde vivas o en qué creas. Todos y todas necesitamos agua limpia para beber, aire puro para respirar y tierra fértil para cosechar alimentos. Gracias, Pachamama. Pero si no protegemos a quienes protegen nuestros derechos, como Berta y tantos otros y otras, los vamos a terminar perdiendo. ¡Ay, caramba!
Ahora, atenti con esto. ¡Dime! Que el acuerdo de Escazú esté vigente no significa que hayamos ganado el partido. Habrá penales. Qué increíble definir por penales. Justamente lo contrario. Ahora empieza la posta. El acuerdo de Escazú nos empodera, garantiza que tengamos acceso a la participación, a la información y a la justicia. Ahora nos toca a nosotros y nosotras activar para asegurar que se cumpla. No solo para garantizar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, sino más que nada porque se lo debemos a quienes dieron su vida para cuidar nuestros derechos. Defendamos a quienes nos defienden. Gracias, Andrea. Bueno, espero les haya entretenido y hayan aprendido del video. Y como pudieron haber visto, es un muy buen ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Muchas veces pensamos que los cambios regionales o globales son algo imposible, pero este acuerdo demuestra que la articulación colectiva sí puede generar incidencia real. Bueno, ahora yo ya voy a hacer silencio. Ahora les toca a ustedes. Todo esto que yo les platiqué, las preguntas que les hice para conectar un poquito más con el tema, las vamos a poner en práctica ahora. Quiero que se relajen, quiero que activen su imaginación y que se pongan su sombrero de representante de Naciones Unidas, cada quien desde su país. Vamos a jugar un poquito. La actividad se llama Construyendo una Agenda Regional Ecofeminista Latinoamericana. Y para hacerlo vamos a crear un mural muy visual. No sé si han utilizado Whiteboard en Canva. Yo, muy millennial, yo no sabía cómo usarlo, pero lo aprendí para esta presentación y está muy cool, la verdad. Andrea, no sé si quieres mostrarnos cómo se ve. Si se puede, si no, no pasa nada. Ahí estamos. Ok, bueno. El pizarrón está dividido en 4 secciones. La actividad va a durar unos 20 minutitos para que tengan tiempo de discutir, de conectar, de pensar y de investigar, si es que así lo quieren hacer. Vamos a dividir la sala en 6 grupos, ¿te parece, Andrea? Sí, 6 grupos. Y cada grupo va a hacer una contribución a cada sección, ¿no? Las secciones son cuáles son las problemáticas que son urgentes, que son necesarias, que son en común, cuáles son las alianzas de carácter urgente, cuáles son los obstáculos, y ahí yo le agregué un poquito de polvillos mágicos. Vamos a imaginarnos y hablar desde el corazón cómo nos imaginamos ese futuro colectivo juntas, ¿no? Tómense su tiempo, conecten, platiquen, investiguen, les digo si es necesario, porque a veces no lo sabemos todo. Y bueno, cuando volvamos, no sé si cada quien quiere, alguien de algún equipo, compartir la contribución del equipo al pizarrón. En cada sección deben de haber 6 contribuciones, una por equipo, ¿vale? Bueno, Andrea ya les compartió ahí el link para que puedan acceder. Gracias, Andrea. Perdón, Nat, escuché que serían 6 salas. Sí, 6 salas, creo que 6 o... Sí, 6, ¿por qué no? Les voy a dejar un momentico con el link para que, porfa, si alguien tiene alguna dificultad o ya creo que vi que ya algunas accedieron, antes de enviarlas a las salas pequeñas. Igual, bueno, antes de que las mandes, se me estaba olvidando, Andrea. Ven que hay post-its en el pizarrón. Yo puse algunos ejemplos como guía para que no esté todo en blanco cuando entraran. Y si no saben cómo utilizar el pizarrón, las herramientas están de su lado izquierdo, donde está el lapicito rayando, pintando. Ahí van a encontrar marcador, formas, líneas, post-its, cuadros de texto, tablas, como ustedes quieran expresar. Si quieren poner, no sé, iconitos, elementos gráficos, lo que ustedes gusten. Adelante.
Hola, estamos ya volviendo de las salas. En el chat van a encontrar el link de la asistencia para que la puedan ir llenando también, porfa. Muy bien, chicas. Bienvenidas de vuelta. Espero se la hayan pasado bomba, ¿eh? Porque se veía que en el pizarrón estaban con todo. Me encantó. Bueno, estoy dando, creo que ya estamos todas, ¿verdad? Creo que sí. Sí. Ok. Bueno, em, bueno, ahora yo quiero escuchar sus lindas y bellas voces. Cuéntenme, ¿qué fue lo que más tal vez les llamó la atención de la conversación que tuvieron? ¿Cuáles fueron esas conexiones que encontraron? Eh, ¿Qué alianzas creen que son importantes para la generación de esta agenda regional? Si quieren pueden abrir sus micrófonos, pueden ponerlo en el chat, pueden leernos lo que encontraron y pusieron en el pizarrón. Ay, gracias, Andrea. Eso te iba a pedir, gracias. Wow, qué belleza. Ok, yo creo igual si un representante de cada sala puede abrir su micrófono o poner en el chat lo que quieran compartir que se llevan de esta actividad, porque participación en la actividad hubo. Claramente se ve. Ahí está. Mariel, adelante, cuéntanos, chismeanos. Hola, buenas tardes a todas, un gusto. Este, ¿Se me escucha? Sí, sí, Mariel, te escuchamos perfecto. Bien, bueno, yo soy de Venezuela, yo estaba en la sala número 3 y la problemática en la que nos centramos en mi grupo fue como la falta de visibilización de los saberes ancestrales y no solo de los ancestrales, sino de toda comunidad, ya sea comunidad indígena, comunidad rural, ciudadana. Una de los obstáculos, o bueno, de los obstáculos que pudimos evidenciar, primero era la falta de recursos y de los espacios que vengan como de la parte estatal. O sea, ellos son los que en teoría deben hacer como que cumplir el hecho de que nosotros podamos participar en lo que son las conversaciones en cuanto a las problemáticas ambientales. Y también se estuvo comentando con respecto a la criminalización de de las protestas. Eh, una compañera mencionaba que a veces cuando las personas hacen una protesta pacífica, o sea, normalmente eso se toma como algo de que ya estamos en contra de todo, ya queremos ir, y bueno, tal vez sea verdad, pero no es como que la dinámica que buscamos. Entonces, y bueno, esos eran de los obstáculos, también la falta de espacios, como la promoción de estos espacios donde varias personas nos pudiésemos reunir para conversar con la gente que toma las decisiones y poder aportar desde lo que cada uno conocemos. Y entre las alianzas, las que pudimos identificar era primero en las comunidades. Es necesario que, que nosotros mismos podamos hablar entre nosotros, apoyarnos, identificar cuál es el problema que nos está molestando y a partir de ahí como que crear una red con otras comunidades que tengan los mismos intereses. O sea, no sé, por ejemplo, si nuestro problema es la basura o el agua, saber que hay diferentes comunidades que tienen las mismas problemáticas y así como que hacernos más grandes y más fuertes. Y con respecto a lo del futuro, bueno, un futuro donde en América Latina todas, todos podamos participar, que tengamos en cuenta de que no es solamente es un derecho, sino que es un deber, que nos empecemos a preocupar y bueno, que realmente se tomen en cuenta nuestras voces. Yo creo que eso sería. Sí, wow, gracias, Mariel. Qué bonita reflexión en general. Sí, tienes mucha razón
igual creo que lo mencioné en la presentación, la falta de involucración, ¿cómo se dice? Involucramiento de los gobiernos, de las fuerzas estatales, eh, de no querer crear espacios de expresión, parece que nos tienen miedo. Y yo creo que de cierto modo saben que algo están haciendo mal y por eso no generan esos espacios. Em, También eso que dices de muchas veces cómo perciben al activista en Latinoamérica está muy estigmatizado. Como tú decías, si nos ven en luchas, en marchas, es como, están en contra de nosotros, van a crear violencia, cuando en realidad solo estamos visibilizando problemas que ellos no están queriendo poner al frente de nuestros ojos, ¿no? Muchas gracias, Mariel, me encantó. Em, no sé, otro equipo que quiera contribuir a esta charla, que nos comparta. Digo, si no quieren abrir micrófono, también lo pueden poner en el chat. Algún otro equipo que, tal vez no, si no quieren contarnos de cada sección qué fue lo que pusieron, eh, no sé, nos pueden contar una sección solamente. Carla, adelante, por favor, a ver tu micrófono. Hola, gracias. Yo estaba en la sala uno con Jos, Paola, Carolina y Flor, y tuvimos un inicio un poco intenso porque empezamos a hablar de la situación que está pasando en Bolivia. Y eso nos desmontó un poco porque eh, estamos en diferentes territorios en situaciones muy parecidas, con gobiernos negacionistas que priorizan negocios más que lugar físico que deberían representar y mucho menos a las personas. Y también hablamos de todo lo que implica la gentrificación y cómo se está desplazando a las personas que viven, a, a todo el mundo que no sea del norte global, como comentó Jos, y encima se persigue a las personas que intentan evitar o minimizar esta situación. Em, y bueno, rescatamos que las alianzas importantes serían entre diferentes latitudes para, por esta, ya lo he explicado Natalia en toda la presentación de hoy, que compartimos muchísimas cosas a pesar de estar divididos por fronteras que no han puesto las personas, pero, o sea, las personas que las vivimos, pero bueno. Alianzas entre diferentes lecturas para enseñarnos, compartir lo que tenemos y sobre todo sostenernos, y también alianzas entre mujeres, porque teníamos las tareas bueno, teníamos, eh, se le relegaron a las mujeres las tareas de cuidado que son necesarias para la vida y que no se valoran. Y bueno, ya casi al final, comentamos que estaría como ideal no necesitar tener que ser activistas, sino que no, o sea, que no tengamos que defender cosas porque estén bien cuidadas. Muchísimas gracias. Wow, gracias, Carla. Em, sí, sí, tienes mucha razón. ¿En tu grupo eran pura gente de Bolivia, por lo que entendí? No, solo Paola era de Bolivia y Flores de El Salvador y yo sí Carolina no recuerdo y yo soy de Argentina. Ok, ok, perfecto. Muy bien, había representantes internacionales, me encanta. Em, sí, de hecho, ahorita que estabas diciendo esto, estaba pensando igual, muchas veces dices, buscamos a gente que tenga la misma problemática. Y sí, es correcto, a veces, ok, países que tengan crisis hídrica, países que tengan explotación minera, países, pero muchas veces, y en el ejemplo de las mujeres amazónicas, ahí es muy claro, encontraron que tal vez tú puedes estar luchando contra la minería, tú contra la contaminación del agua, pero, por ejemplo, nos une que debido a la explotación de estos recursos,
estamos siendo desplazados, los dos. Los dos estamos también enfrentando que hay desaparecidos en nuestras comunidades. Los dos estamos enfrentando que ya no tenemos tierra para cultivar, ya sea por falta de agua o porque la minería dañó nuestras tierras, ¿no? Entonces, igual es empezar, es como un músculo, como empezar a practicar, ampliar esa visión, ¿no? De, ok, tal vez tenemos problemas que tal vez suenan diferentes del mismo ámbito, pero los impactos que están teniendo son muy similares en nuestras comunidades, ¿no? Muchas gracias, Carla. Me encantó la contribución también. Bueno, em, no me voy a tomar más tiempo de su tarde, chicas, porque ya me emocioné. Pero bueno, para finalizar, si es que no hay nadie más que quiera contribuir, pregunto una última vez. Aline, no sé si pronuncié bien tu nombre, Aline o Aline. Sí, es Aline. Aline. Adelante, Aline. Ya. Bueno, yo soy de Ecuador y me encontraba en la sala 4. En mi caso, bueno, en nuestro caso, estábamos viendo varios temas, pero uno de esos era acerca de la problemática, es la defensa de la biodiversidad y la adaptación climática frente a estos modelos económicos extractivistas. Entonces, los obstáculos que se encuentran es primero la dependencia económica frente a estos modelos extractivistas, o sea que la mayoría, por no decir todos los países de América Latina, dependemos de estas actividades extractivistas. Otro problema es la fragmentación política y diplomática, o sea, los constantes cambios en el gobierno, estos choques que existen en las ideologías y también la falta de diplomacia. Por ejemplo, en Ecuador pasó que en lo que respecta al acuerdo de Escazú, después de que se firmó, el presidente que lo firmó sí elaboró un plan para ratificarlo, o sea, para aplicarlo acá y en Ecuador, pero después de que se fue de una muerte cruzada, o sea, ya ahí se acabó, no se hizo nada más. Entonces eso sigue pendiente, pero ya no se avanzó en ese aspecto. Otro problema es el déficit del financiamiento científico. Eso sí falta mucho y no solo es en el área de la biología, que sería la que se encargaría de la defensa de la biodiversidad, sino también en todas las áreas científicas. Entonces ahí hay una gran brecha. Y por último, una falta de comunicación. En este caso, sería entre tres elementos, que sería la academia, o sea, las personas que pueden defender a la biodiversidad con datos, los tomadores de decisiones, o sea, los políticos, y las comunidades en sí, que son quienes defienden y que conocen de primera mano estos problemas que tienen en las comunidades. Dentro de lo que respecta a las alianzas, en cambio, o sea, deberían ser alianzas con redes de liderazgo territoriales dentro de cada una de las comunidades. También estas alianzas, como repito, acerca entre la academia y la comunidad, es decir, entre investigadores, entre universidades, laboratorios y entre las personas. Algo, bueno, yo soy estudiante de biología también y algo que siempre nosotros estamos muy conscientes de eso es que son las comunidades quienes saben muchísimo más que nosotros. O sea, nosotros podemos saber toda la teoría igual, pero ellos saben todo lo que es ya práctica y saben muchísimas más cosas. Entonces, por ejemplo, un proyecto bonito que se hizo en mi universidad fue acerca de la revalorización de los conocimientos ancestrales de una comunidad en Pastaza. Entonces fue bonito llegar allá y aprender muchísimo más acerca de los usos. O sea, habían usos que ni siquiera se habían documentado en ningún lado. Entonces ahí vimos ya cómo son las comunidades quienes saben muchísimo más. Otras alianzas que se pueden hacer sería con ONGs, en este caso para el financiamiento, que ya vimos que era un problema también, y con también divulgadores de la ciencia. O sea, también a través de esto podemos llegar a más personas y generar conciencia ambiental. Y por último, el futuro que quisiéramos construir es que principalmente que América Latina deje de verse como una fuente de recursos. O sea, esa es la única forma en la que básicamente nos vemos a nivel mundial, sobre todo cómo nos ve el norte, simplemente como una fuente de recursos. Y que, o sea, nos transformemos, hagamos esta transición ecológica y que seamos una potencia en eso. O sea, un ejemplo, podríamos ser también un ejemplo a nivel mundial. Eso. Me encantó. Te voy a poner una reacción de aplausos porque sabes que sí, sí, todo lo que mencionas es necesario para posicionar regionalmente a América Latina como eh, ya no la víctima del extractivismo, ya no la víctima de las estrategias políticas y económicas de países del norte, sino como, y como decía en la presentación, América Latina y los países latinoamericanos son espacios donde hay propuestas, donde hay conocimiento, solamente nos han educado, y me refiero a la presentación de educación que tuvimos la semana pasada, nos han educado para creer
que ellos tienen las respuestas y nosotros obedecemos. Nosotros tenemos los recursos, entonces, y ellos tienen el conocimiento y seguimos lo que ellos digan, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aline, por la contribución. Y bueno, ya para terminar, nada más les quiero compartir una pequeña reflexión. Espero que hayan disfrutado los videos, la discusión y todo. Yo sé que a veces frente a la crisis climática, que es tan compleja de muchas maneras, a veces es muy fácil sentir que nuestras acciones son muy pequeñas, nos sentimos impotentes a veces, pero recuerden que muchos de los cambios y de las resistencias más importantes en América Latina han nacido justamente de personas y de comunidades que decidieron organizarse, que decidieron construir colectivamente. Y creo que eso también nos recuerda cómo las alianzas regionales no empiezan solamente desde espacios institucionales o globales, sino que empiezan desde encuentros como este, desde conversaciones y desde redes como Latinas por el Clima, ¿no? Y bueno, les dejo con esta frase que a mí me gustó mucho, de Eduardo Galeano. Es un periodista uruguayo que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Les agradezco su atención, su participación